Muy buenas noches, los saludos Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que nos convoca esta noche y tiene como título Casos Prácticos, Sanciones a Proveedores 2023. Hay un error ahí en la diapositiva, es edición 2023. Este es el 11º tema complementario del programa de capacitación, contrataciones exitosas con el Estado con enfoque anticorrupción. Los 12 temas principales ya han sido dictados, han culminado hace algunas semanas y la semana pasada dictamos el 10º tema complementario, casos prácticos, modificaciones al contrato, y la próxima semana, por si acaso martes, no vamos a dictar jueves la otra semana, sino martes, el martes 11 de julio vamos a dictar el último tema complementario del programa de capacitación, contrataciones exitosas con el Estado, con el título Mitos y verdades en las contrataciones con el Estado. Están todos cordialmente invitados, recordando a los que nos están siguiendo por Facebook Live, YouTube Live y LinkedIn que participen en la plataforma de GoToWebinar. La próxima semana, como les digo, terminamos este programa y de allí vamos a hacer un descanso de un par de semanas para luego ver cómo vamos a continuar con estas capacitaciones, porque también ya culmina nuestro contrato con GoToWebinar y vamos a ver si seguimos con esta plataforma o de repente cambiamos a otra, porque comprenderán pues que esta plataforma es bastante cara su contrato. Tenemos que hacer un contrato por un año con esta empresa. Y estamos viendo pues cómo poder financiar para continuar con esta plataforma. Muy bien, el marco legal de nuestros seminarios, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Porque hay otros regímenes de contratación. Y en esta ley, la ley 32.5, vamos a hacer un resumen de lo que ya dictamos hace unas semanas. Hace unas semanas ya hemos dictado, un par de semanas, hemos dictado sanciones a proveedores en las contrataciones con el Estado. Vamos a hacer un resumen muy rápido para luego ya pasar a analizar algunas resoluciones del tribunal respecto a ese tema de procedimientos sancionadores. Entonces, les hemos dicho ya anteriormente que el Tribunal de Contrataciones del Estado es quien tiene la potestad sancionadora. Hace muchos años, cada entidad pública podría sancionar a las empresas, ¿no? Pero eso se corrigió y se creó un tribunal especializado, ¿no? Que es el quien revisa los casos donde pudiera existir una infracción que determine la sanción a algún proveedor. Este tribunal cuenta con plena autonomía e independencia y está encargado de aplicar sanciones que pueden ser multa, inhabilitación temporal o definitiva, y puede sancionar a proveedores, participantes, postores, contratistas, residentes de obras y supervisor de obras, y también puede aplicar multas a las entidades. O sea, si una entidad pública está inmersa en una infracción prevista en la normativa, no se le sanciona con inhabilitación, sino con una multa. Los sujetos pasibles de sanción: proveedores, participante, postor, contratista, subcontratista y profesionales que se desempeñan como residente o supervisión de obras. Acá también faltan las entidades públicas, ¿no? Que hemos dicho que también podrían ser sancionadas. El proveedor, todos los que están inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, en este caso. Participante, el proveedor que se registra en un procedimiento de selección. Postor es el participante que presentó su oferta. Contratista es el postor que se adjudica la buena pro y suscribe el contrato con la entidad pública. Subcontratista es la persona natural o jurídica que se hace cargo de parte de la ejecución del que tiene a su cargo el contratista, ¿no? Con previa autorización de la entidad pública. Y los profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obras también son otros sujetos que pueden ser sancionados, que son aquellas personas naturales, ojo, acá es persona natural, que labora como residente o supervisor en una obra contratada por una entidad pública. Las infracciones previstas en la ley, porque solamente a través de una ley es que se puede establecer infracciones que pueden ser sancionadas, ¿no? Están en el artículo 50 de la ley y pueden ser desistirse o retirar injustificadamente la oferta, que se sanciona con una multa,
Incumplir injustificadamente con la obligación de perfeccionar el contrato, o sea, si a mí me adjudican la buena pro y no perfecciono el contrato, también es una infracción que se sanciona con una multa. Contratar con el Estado estando impedido, el artículo 11 de la ley establece los impedimentos para contratar con el Estado, y si a pesar que yo estoy en un impedimento, contrato con el Estado, me pueden sancionar con inhabilitación. Subcontratar prestaciones sin autorización o por un monto mayor al permitido, o cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el RNP, esté impedido, inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado, se sanciona con una multa. Incumplir la obligación de prestar servicios a tiempo completo en el caso de residentes y supervisor de obras, también se sanciona con una multa. Ocasionar que la entidad resuelva el contrato, incluidos los acuerdos marcos, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, se sanciona con inhabilitación. No proceder al sanamiento de los vicios ocultos. Ustedes revisan la base de un procedimiento de selección, ¿no? Ahí en el capítulo 3 establece el plazo de responsabilidad por vicios ocultos. O sea, si se determina que hay vicios ocultos declarados en vía arbitral o reconocidos por el contratista, y esos vicios ocultos no son subsanados dentro del plazo que establece las bases o que solicita la entidad pública, también se sanciona con inhabilitación. Negarse injustificadamente a cumplir obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago, también se sanciona con inhabilitación. Y estas son las más graves: presentar información inexacta o presentar documentos falsos a las entidades RNP, OCE, Central de Compras, etcétera, etcétera. Se sanciona también con inhabilitación. Y luego tenemos suscribir contratos o acuerdos marcos sin contar con inscripción vigente en el RNP o por montos mayores a la capacidad de libre contratación en especialidades o categorías distintas con multa. Perfeccionar el contrato luego de notificada en el SEACE la suspensión, recomendación de nulidad o nulidad del proceso, se sanciona con multa. Por eso que siempre hemos recomendado que si yo estoy participando en un procedimiento de selección, tengo que revisar todos los días el SEACE. Porque puede ser que a mí me hayan otorgado la buena pro y que el OCE esté recomendando la suspensión o la nulidad del procedimiento de selección y yo no me dé cuenta de que hay una notificación del OCE en el SEACE y suscribo el contrato. Si yo suscribo el contrato, a pesar que existe esa notificación del OCE en el SEACE, eso se sanciona con multa. Formular fichas técnicas o estudios de preinversión o expedientes técnicos con omisiones, deficiencias, también se sanciona con multa la primera vez y si es reincidente con inhabilitación. Presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas se sanciona la primera vez con multa y la segunda con inhabilitación. Entonces, esas son las infracciones, ¿no? Y cuando hablamos de multa, la ley también señala que esta no es menor a 5% ni mayor al 15% de la oferta económica o del contrato, según corresponda, que nunca será inferior la multa a una UIT. Entonces, si el monto que yo calculo, el 5%, el 15% del contrato o el valor estimado es menor a una UIT, me van a aplicar una UIT, que es lo mínimo que me pueden aplicar. Y si supongamos que no se pueda determinar el monto, porque no hay un valor del contrato o de la oferta, se sanciona con una multa entre 5 y 15 unidades impositivas tributarias. Por ejemplo, en el caso de retirar su oferta, no perfeccionar el contrato o subcontratar. Como medida cautelar, si me imponen una multa, ¿no? En la misma resolución se establece un plazo de suspensión del registro hasta que se pueda pagar, hasta que se pague la multa. O sea, en tanto no pague la multa, yo no puedo contratar con el Estado. La inhabilitación temporal para los casos de CFGHEI es de 3 a 36 meses y en caso de reincidencia de MIN igual. En cambio, cuando se trata de documentos falsos, que es el literal J, la inhabilitación es no menor de 36 ni mayor de 60 meses. La inhabilitación definitiva se aplica cuando el proveedor, contratista, postor, etcétera, etcétera, tiene más de 2 sanciones, o sea, 3, más de 2 son 3, que sumen más de 36 meses en los últimos 4 años.
o sea reincidente en presentar documentos falsos o adulterados. En estos dos casos, ¿no?, el tribunal aplica una sanción definitiva. Sanciones a los consorcios. Si presentamos una oferta en consorcio, se puede establecer una individualización. O sea, por ejemplo, somos dos personas que estamos participando en un consorcio. Se podría declarar no al lugar a la sanción a alguno de ellos, si es que por la naturaleza de la infracción, en la promesa formal de consorcio, en el contrato de consorcio o en el contrato de consorcio respectivamente, dependiendo del caso, no existe información que permita esa individualización, ¿no? Eso ya lo hemos explicado, repito, en el seminario anterior. El procedimiento sancionador se desarrolla de la siguiente manera. Una vez que el tribunal recibe la denuncia o petición motivada, el tribunal tiene un plazo de 10 días hábiles para realizar la evaluación correspondiente. De encontrar indicios suficientes, emite el decreto declarando el inicio del procedimiento administrativo sancionador. En ese mismo plazo de los 10 días hábiles, el tribunal puede solicitar a la entidad información relevante adicional o un informe técnico legal. Las entidades están obligadas a remitir esta información dentro de los 10 días hábiles siguientes de notificadas. Vencido este plazo, ¿no?, el tribunal tiene nuevamente 10 días hábiles para emitir su dictamen, si es que procede o no el inicio del procedimiento sancionador. Cuando se advierta que no existen indicios suficientes, determina el archivo del expediente, sin perjuicio de comunicar al Ministerio Público o a los órganos del sistema de control cuando corresponda. Iniciado el procedimiento sancionador, el tribunal notifica al proveedor para que ejerza su derecho a defensa, otorgándole 10 días hábiles para que lo haga, luego de notificado. Vencido este plazo, con o sin el descargo, el expediente se remite a la sala correspondiente del tribunal en un plazo no mayor de 10 días hábiles. La sala puede solicitar realizar las acciones necesarias a efectos de evaluar y determinar si corresponde sancionar o no. La sala correspondiente emite su resolución determinando la existencia o no de responsabilidad dentro de los 3 meses de recibido el expediente. O sea, cuando se remite el expediente a la sala, ¿no?, esta sala tiene 3 meses como máximo para emitir su resolución determinando si aplica o no sanción. Este plazo podría ampliarse en el caso que se haya dispuesto la ampliación de cargos. O sea, si se inicia el procedimiento sancionador por algunos cargos imputados y estos cargos son ampliados, la sala podría determinar que se va a ampliar 3 meses adicionales más para poder emitir su resolución. Si no se emite la resolución dentro del plazo establecido, no opera por si acaso el silencio administrativo positivo, no lo señala así la norma, sino señala que la sala mantiene la obligación de pronunciarse sin perjuicio de las responsabilidades que le corresponden. Suspensión del procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador, una vez que se ha iniciado, puede suspenderse por mandato judicial, debidamente notificado al OCE, a solicitud de parte o de oficio, cuando el tribunal considere que para poder determinar la responsabilidad necesita contar con decisión arbitral o judicial. La entidad bajo responsabilidad, en este caso, debe comunicar al tribunal la conclusión del arbitraje o del proceso judicial. El plazo de suspensión del procedimiento sancionador da lugar también al plazo de suspensión del plazo de prescripción. La prescripción está regulada a través del artículo 262 del reglamento y señala que para el caso de las sanciones prescriben a los 3 años de cometida la infracción. Solamente en el caso de documentos falsos, esta sanción prescribe a los 7 años. Pero este plazo prescriptorio puede ser suspendido con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del plazo con que se cuenta para emitir la resolución. O sea, en todo ese periodo, desde que se emitió, se interpone la denuncia y hasta que finalice el plazo para que
la sala emita su resolución, el plazo de prescripción está suspendido. Si el tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado, ¿no?, la prescripción reanuda su curso. La prescripción se declara de oficio o a pedido de partes. El tribunal debe verificar los plazos para determinar la prescripción. Graduación de la sanción, ¿no? Hemos señalado que la inhabilitación, por ejemplo, es de 3 a 36 meses, la multa es de 5 a 15%, ¿no? Y cómo se hace esa graduación, cómo el tribunal determina qué sanción va a aplicar en esos rangos, ¿no? Va a depender de la naturaleza de la infracción, de la ausencia de intencionalidad del infractor, de la inexistencia o grado mínimo de daño causado a la entidad, del reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada, de los antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el tribunal. O sea, si es un proveedor que ya tiene varias sanciones, evidentemente le van a poner una sanción mayor, de la conducta procesal, cómo se ha desarrollado el administrado en el procedimiento sancionador, de la adopción e implementación después de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador de un modelo de prevención debidamente certificado, y también a través del Decreto Supremo 308-2022 se incorporó que en el caso de las micro y pequeñas empresas también se puede graduar la sanción cuando la infracción proviene por temas relacionados con las crisis sanitarias del COVID-19 que han afectado las actividades productivas o de abastecimiento, ¿no? También es una causal más para graduar la sanción y poner inclusive sanciones por debajo del mínimo que hemos señalado. En el caso de literales C, D, J, L y N, la graduación no puede dar lugar a sanciones por debajo del mínimo legal. O sea, en los demás casos sí, pero en estos casos no se puede poner sanciones, a pesar que haya la graduación, ¿no?, menor a los establecidos. En los procedimientos sancionadores de competencia del tribunal no se aplican los supuestos eximentes establecidos en el artículo 250 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ni los supuestos de caducidad previstos en esta norma. Si hubiera concurso de infracciones, si en un mismo caso, un mismo proveedor está haciendo, el tribunal está viendo si le aplica o no sanción y ocurren varias infracciones, ¿no? Por ejemplo, puede haber presentación de información inexacta y al mismo tiempo falsa, ¿no? Se dice, se aplica la sanción mayor, ¿no? Dice, en caso de incurrir en más de una fracción en un procedimiento de elección y o en la ejecución del mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. En el caso que concurran infracciones sancionadas con multa e inhabilitación, se aplica la sanción de inhabilitación. Recurso de reconsideración, o sea, si el tribunal determina que a través de su resolución que va a sancionar a un proveedor, este proveedor puede presentar un recurso de reconsideración dentro de los 5 días hábiles siguientes de notificada o publicada la resolución, adjuntando una garantía equivalente a una UIT con una vigencia de 30 días. De no presentarse la garantía, se le otorga un plazo de 2 días para subsanar. Si no subsana, se tiene como no presentado. Si subsana, no se continúa con el procedimiento de reconsideración. Se puede pedir también que se programe la audiencia de informes orales en este caso de reconsideración. Cuando se declare fundado en todo o en parte el recurso de consideración o se declare nulo el procedimiento administrativo sancionador, se devuelve la garantía. De declararse infundado o improcedente el recurso de reconsideración, se ejecuta la garantía. El tribunal debe resolver la reconsideración dentro de los 15 días hábiles de presentada o subsanada la solicitud. La interposición del recurso de reconsideración suspende los efectos de la sanción. O sea, si se emite una resolución determinando la sanción de un proveedor, ¿no?, y yo presento el recurso de reconsideración, los efectos de esa sanción quedan suspendidos hasta que se emita el dictamen final al recurso de reconsideración. En esta dirección que estamos viendo acá, oc.gov.p, consultas en línea, inhabilitados, búsqueda.asp, se puede encontrar
la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contratación del Estado con sanción vigente. O sea, eso está publicado, es público, ¿no? Acá hay ingresa que quiera ver. Contra la resolución que determina la sanción o contra el recurso de reconsideración, solamente se puede recurrir al Poder Judicial, o sea, ya no hay otra vía administrativa. Solamente cabe la interposición de una acción contencioso administrativa ante el Poder Judicial, que debe presentarse dentro de los 3 meses de haber sido notificada la resolución. Los procedimientos sancionadores, ¿no? Hay que recordar también que se rigen por supletoriamente por la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual contempla varios principios, el de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad y retroactividad, concurso de infracciones, continuación de infracciones, causalidad, presunción de licitud, culpabilidad y el non bis in idem, ¿no? Ahora, recordando también que la Ley de Contrataciones del Estado es una ley especial, ¿no? Que tiene prevalencia sobre lo que establece la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por eso, estos principios solamente aplican en tanto la ley y el reglamento de contratación del Estado no establezcan algo diferente, ¿no? Por eso son supletorios, se señala. Cuando se emite la resolución de sanción, evidentemente el proveedor ya está no solamente inhabilitado, sino impedido de contratar con el Estado, pero estos impedimentos pueden también afectar, ¿no? a otras empresas o personas que tengan vinculación con la persona natural o jurídica inhabilitada, ¿no? Eso está en el artículo 11, eso ya lo pueden revisar ustedes después porque tenemos que avanzar con el tema del día de hoy. A través de la ley 31535 se estableció el tema este de que las MIPES también pueden hacer la graduación por el tema del COVID-19 y también que los proveedores sancionados podrían solicitar que en lugar de inhabilitación se les aplique una multa, pero eso se aclaró a través del reglamento del decreto supremo 344, que hizo algunas modificaciones al reglamento de la Ley de Contratación del Estado y se establecen estos requisitos para que eso proceda, ¿no? Y uno de ellos que es que la sanción haya sido impuesta durante el estado de emergencia y está acá, ¿no? Que la infracción sea resultado de la afectación de actividades productivas generadas por la crisis sanitaria del COVID. O sea, para poder solicitar la redención de la sanción por inhabilitación y que se cambie a una multa, es necesario que la infracción esté relacionada a o que haya sido ocasionada por el COVID-19, ¿no? Sí, he visto, por ejemplo, muchas solicitudes de resolución, de redención de la sanción que el tribunal las está declarando infundadas, ¿no? Porque no están fundamentando que la infracción está vinculada, ¿no? a una afectación del COVID-19, ¿no? Entonces no se trata de presentar una solicitud de redención porque se nos ocurre, sino que hay que fundamentarla bien y sobre todo sustentar que esa infracción se deriva por la afectación del COVID. Por ejemplo, presentación de información inexacta o falsa no tiene que ver nada con el COVID, ¿no? Con el COVID tendría que ver, por ejemplo, la resolución del contrato por no haber podido entregar a tiempo por el COVID, o que yo no haya podido suscribir el contrato porque estuve enfermo por el COVID, ¿no? En esos casos sí procede la redención de la sanción. Ahora vamos a ver algunos ejemplos del tribunal de procedimientos sancionadores a través de esta resolución, por ejemplo, que se determina aplicar una multa porque el proveedor se desistió de suscribir el contrato, ¿no? El proveedor señaló que produjo un error de digitación en los costos de su oferta. O sea, cuando ingresó el monto de su oferta, dice que se equivocó y por eso se desistió, presentó un desistimiento.
Entonces, el tribunal señaló de que la norma establece que no se puede desistir, ¿no? Está muy claro como una infracción. Entonces, al haberse desistido de manera injustificada o retirado su oferta a este proveedor, se le aplicó una multa de 4.400 soles. Ese es uno de los casos, ¿no? Por desistirse de su oferta. O este caso es de incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato. En este caso, y hay muchos de estos casos que son de los acuerdos marcos, ¿no? En los acuerdos marcos se establece que el proveedor, ¿no? Una vez publicada los resultados del acuerdo marco y se ha sido adjudicado, el adjudicatario tiene que presentar una garantía. Y ha habido muchos casos en que los proveedores se les ha otorgado, se les ha adjudicado el acuerdo marco, ¿no? Y han tenido un plazo para presentar la garantía. En este caso, por ejemplo, tenía plazo hasta el 5 al 15 de abril para presentar la garantía y no la presentaron y el tribunal los ha sancionado, ¿no? Los sanciona con multa en este caso. Entonces, de estos hay muchos casos, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado los que están participando en acuerdos marcos. Recuerden que las normas del acuerdo marco establecen que luego de adjudicado tiene que presentarse la garantía. Solamente no podría ser sancionado cuando existe alguna imposibilidad física o jurídica que le impida al adjudicatario cumplir su obligación de perfeccionar el acuerdo marco. En este caso, el proveedor tenía un contrato igual, ¿no? Era una orden de servicio que no fue perfeccionada, ¿no? O sea, el proveedor tenía que recepcionar la orden de servicio, pero no hay sanción en este caso, declara no al lugar porque la entidad no cumplió con remitir la orden de servicio, ¿no? Ni su constancia de notificación recibida por el contratista. O sea, la norma señala que si el proveedor se niega a recibir la orden de servicio o a pesar que la recibe no la cumple, no puede ser sancionado. Pero en este caso, el medio probatorio, que es la orden de servicio que debió ser notificada al contratista para que se configure la infracción, ¿no? La entidad, el tribunal le pidió, oye, envíame el cargo de notificación de la orden de servicio y la entidad no envió el cargo, ¿no? Entonces no está el medio probatorio y inclusive acá señala que la entidad ha incumplido su deber de colaboración y no se puede determinar la existencia de un contrato entre la entidad y el proveedor. Por lo tanto, el tribunal declaró no al lugar a la imposición de la sanción, ¿no? O sea, supuestamente había una orden de servicio que tenía que cumplir esta empresa y esta empresa no la habría recepcionado, pero cuando el tribunal le dice, oye, entidad, envíame el cargo de notificación, la entidad nunca lo envió. Así que el tribunal, como tiene plazos para pronunciarse, dentro del plazo se pronunció y señaló que no cabe la interposición bajo responsabilidad de la entidad porque la entidad no envió la notificación que le habían pedido. En este otro caso es un caso de contratar con el Estado estando impedido, ¿no? Dice que el contratista es pariente en segundo grado de consanguinidad del secretario general de la entidad, que es un funcionario de confianza. Por lo tanto, se encontraba impedido y a pesar de que había este impedimento, ¿no? El señor Díaz Francisco Jesús es el contratista y tiene un hermano en segundo grado, el señor Díaz Francisco Wilfredo Lizardo, ¿no? Son hermanos. Entonces, había un impedimento y a pesar de ese impedimento, el proveedor contrató con esta entidad, por lo tanto, estaba en el supuesto de impedimento, ¿no? Y se determina la sanción del proveedor con inhabilitación en este caso. En este otro caso, hay un impedimento que señala que en un mismo procedimiento de selección las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo económico no pueden ser participantes, postores ni contratistas. Pero en este caso no se acredita que se configure el grupo económico. Para que se configure el grupo económico, no solamente es suficiente que sean socios comunes, representantes comunes, ¿no? Que integren el mismo órgano de administración, sino que además tiene que
tiene que acreditarse que alguna de las empresas ejerza el control sobre la otra, o sea, que exista una posición de dominio una sobre otra, ¿no? Y en este caso no se acreditó que alguna de las empresas mencionadas, ¿no?, tenga control sobre la otra, ni mucho menos que lo hagan a través de una o varias personas naturales que actúan como unidad de decisión sobre la otra. Entonces, no se configura el supuesto de grupo económico que se establece en el literal P del artículo 11 y el tribunal señaló que no procede inhabilitar a estos proveedores. Otro supuesto de infracción, subcontratar prestaciones sin autorización. En este caso, la empresa subcontrató, no, dice, no se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato. Y en este caso dice que el contratista tenía que cumplir con su obligación de ejecutar las prestaciones y la entidad, a pesar de ello, dice que contrató a un tercero para que realice el servicio de transporte sin autorización de la entidad. La entidad señaló que no había autorizado que este proveedor que tenía un contrato con esta entidad pública, no subcontrate parte de sus prestaciones con un tercero. Lo hizo y la entidad señaló que no había autorizado esta subcontratación y fue sancionado, ¿no? Y a pesar que la entidad hubiera autorizado, señala el tribunal, que no se hubiese podido subcontratar porque se hubiera contravenido la ley, porque lo que se estaba subcontratando era prestaciones, ¿no?, principales. Se puede subcontratar prestaciones accesorias, pero no las principales. Otra infracción es incumplir la obligación de prestar servicio a tiempo completo como residente o supervisor de obra, que lo hemos señalado. Y en este caso es un consorcio que tiene un contrato de supervisión con una entidad pública, ¿no? Pero el consorcio en sí, los integrantes del consorcio no son los supervisores. Entonces la norma cambió acá porque antes se podía sancionar a este postor que tenía un contrato de supervisión, pero luego se señala en la norma que se sanciona al supervisor o al residente, ¿no? Y en este caso, estas dos personas naturales que son parte del consorcio, no eran quienes estaban ejecutando la supervisión directa, sino a través de un tercero. Y la sanción solamente está prevista para el caso de residente o supervisor, no para el postor que tiene el contrato de supervisión. Entonces el tribunal señaló que no corresponde sancionar a los integrantes de este consorcio porque ellos, repito, no tenían la calidad de supervisor, sino eran los contratistas, ¿no?, con la entidad pública que habían designado a un supervisor de obra. Ocasionar que la entidad resuelva el contrato es otro supuesto de infracción. Y en este caso, los que nos están siguiendo por Web2Webinar, recuerden que tienen todas estas resoluciones, las tienen allí en donde dice documentos 3 de 5, para que ya las puedan analizar con detenimiento y les puedan servir pues en algún caso particular. En este caso dice que la entidad cumplió con el procedimiento exigido para resolver el contrato. O sea, la infracción por resolución del contrato se aplica si es que la entidad ha seguido el procedimiento establecido en la normativa para resolver este contrato. Supongamos que la entidad no haya cumplido con el procedimiento para resolver el contrato, el tribunal va a determinar no al lugar a la infracción. Ahora, si la resolución del contrato se ha dado y el contratista no ha sometido a controversia esa resolución del contrato, a pesar que de repente no correspondía que se resuelva el contrato, ¿no?, el tribunal no va a analizar las causas de la resolución del contrato, sino hay un acuerdo de sala que señala que si la resolución ha quedado consentida, ¿no?, la resolución del contrato ha quedado consentida, ¿no?, y esto ocurre cuando el contratista no la somete a conciliación o arbitraje, ¿no?, con ese hecho suficiente y si se ha seguido el procedimiento adecuado, carta notarial de apercibimiento y carta notarial de resolución, el tribunal va a sancionar al proveedor. Ya, por eso que cuando hay una resolución del contrato hay que evaluar
¿no? Si es conveniente someterla a conciliación o al tributaje o arbitraje, ¿no? Que dice, el contratista no sometió la controversia suscitada por la resolución a ninguno de los mecanismos de solución. Por lo tanto, esta resolución del contrato quedó consentida. Igual, ¿no? La entidad resuelve el contrato, sigue el procedimiento y en este caso fue por acumulación del monto máximo de penalidad. Y cuando es por acumulación del monto máximo de penalidad, no hay dos notificaciones, es suficiente una notificación. Si un proveedor, un contratista, acumula el máximo de penalidad, la entidad le notifica y resuelve, y puede, no es que esté obligada, puede resolver el contrato. O sea, cuando se resuelve el contrato por acumulación de máximo penalidad, no hay doble notificación, una sola notificación. Y si el contratista no somete esa resolución del contrato a los mecanismos de solución de controversias, conciliación o arbitraje, esta resolución del contrato queda consentida y el tribunal lo va a sancionar. ¿Ok? Presentar información inexacta. De esto es uno de los casos más comunes, lamentablemente, que muchos proveedores presentan información inexacta en los documentos presentados a la entidad, ya sea en las ofertas o ya sea en la suscripción del contrato o inclusive en la ejecución del contrato. Y eso es una infracción, una de las más graves, ¿no? Y dice, además de constituir una infracción administrativa, la presentación de información inexacta es una mala práctica que constituye delito, ¿no? Porque se está vulnerando un bien jurídico y ese delito se llama delito contra la función jurisdiccional. O sea, cuando se presenta el caso de presentación de información inexacta, el tribunal puede sancionar al administrado y al mismo tiempo notifica al Ministerio Público para que se revise si es que existe el delito y de ser el caso, pues se sancione, ¿no? Vean este caso, por ejemplo. Dice, no resulta posible que el señor Hugo Santisteban Alejandro acumule experiencia como supervisor de obra desde el 10 de febrero, para que en esa fecha no se había convocado. O sea, presentan un documento, una constancia que dice que esta persona ha sido supervisor desde el 10 de febrero, pero al 10 de febrero ni siquiera se había convocado el procedimiento de selección. Entonces, si no se ha convocado el procedimiento de selección, no había contrato, ni mucho menos se había iniciado la obra. Entonces, no podría ser supervisor de una obra que aún no se había iniciado, ¿no? Y el tribunal tiene ese criterio, por si acaso, ¿no? Cuando yo presento una constancia de supervisión o de residente de obra, el plazo tiene que coincidir con la ejecución de la obra, con el inicio y con el fin. Inclusive si hay suspensiones, paralizaciones, todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? Porque yo digo, por ejemplo, ha sido supervisor de una obra del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, pero ha habido un mes de suspensión, de repente por lluvias. Entonces, en ese mes no ha habido supervisión ni residencia. Entonces, yo debería presentar mi constancia diciendo ha sido supervisor del 1 de enero al 30 de junio y luego del 1 de agosto al 31 de diciembre, porque todo julio ha habido lluvias y la obra ha estado paralizada, ¿no? Si alguien presenta una constancia que dice del 1 de enero al 31 de diciembre, pero alguien acredita que ha habido un mes de suspensión de la obra, eso constituye presentación de información inexacta, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con los documentos que estamos presentando en nuestras ofertas, ¿no? En este caso, repito, se declaró que el supervisor había iniciado su labor como tal desde el 10 de febrero, pero aún la obra ni siquiera había comenzado, porque ni siquiera se había convocado el procedimiento de selección. Por lo tanto, se determinó inhabilitar al proveedor. Ahora, en el caso de información inexacta, no solamente es suficiente que se presente el documento con información inexacta, sino que ese documento tenga como finalidad otorgar un beneficio a quien lo presenta. Y en este caso sí hay beneficio porque ese documento era un requisito de calificación que iba a determinar, ¿no?, el otorgamiento de la buena pro. Entonces, en el caso de información inexacta, tiene que cumplirse dos supuestos. Que se presente el documento, tres supuestos, que se presente el documento, que exista información inexacta y que ese documento, ¿no?, tenga como fin un beneficio o una ventaja
para el que lo está presentando, ¿no? Y en este caso se cumplen los tres supuestos. Se presentó el documento en la oferta, el documento tenía información inexacta porque se declaró un periodo que no era cierto, y aparte ese documento que se estaba presentando tenía como finalidad que la oferta sea calificada y que el proveedor acceda a la buena pro. Entonces se cumplen los tres supuestos para que se aplique la sanción al proveedor. En este otro caso, es un caso de que se presenta una carta fianza que ha sido emitida por una empresa que no, una entidad que no está autorizada. Y eso está en una disposición final, en la primera disposición final complementaria del reglamento, ¿no? Que cuando se presentan cartas fianzas emitidas por empresas no autorizadas, también es una infracción que se considera presentación de información inexacta. Y se sancionó por ese motivo, ¿no? El proveedor presentó una carta fianza por una entidad que no estaba autorizada para emitir cartas fianzas. Cuidado con eso también, que es un supuesto de presentación de información inexacta. En este caso se declaró no, este fue un caso que llevamos nosotros a un cliente nuestro que se había declarado, ¿no? A un personal clave, a un jefe de proyectos, y la entidad denunció que este jefe de proyectos a la fecha de presentación de propuestas no estaba con la colegiatura vigente, ¿no? Y a criterio de la entidad había información inexacta, pero las bases del procedimiento de selección señalaban que el título profesional y la colegiatura vigente se presentan en la participación efectiva en la ejecución del contrato. O sea, la exigencia de la colegiatura vigente no era al momento de presentar las ofertas, sino al inicio de la ejecución de la prestación. Por lo tanto, nosotros presentamos el descargo en ese sentido y el tribunal nos dio la razón y señaló que no correspondía aplicar sanción porque no se exigía al momento de la presentación de las ofertas que esté habilitado colegiado, que esté vigente su colegiatura. Y el postor tampoco en su oferta nunca declaró. Si él hubiera dicho, mi jefe de proyecto tiene colegiatura vigente, eso es información exacta, pero tampoco se había dicho, ¿no? En los documentos que presentó nuestro cliente, nunca dijo que su colegiatura estaba vigente, ¿no? En este otro caso, ya, en este caso le decía yo que tiene que cumplirse tres supuestos de información inexacta: que el documento haya sido presentado, que exista información inexacta y que represente un beneficio. Y en este caso, se inicia un procedimiento sancionador, ¿no? El tribunal solicita a la entidad que le envíe copia de la oferta presentada, ¿no? Esto era cuando las ofertas eran en físico, ¿no? Ahora es electrónico, o sea que ya no se requiere pedir copia de las ofertas, pero cuando las ofertas se presentaban en físico, ¿no? El tribunal le dijo, entidad, envíame copia de la oferta. Y la entidad pública no envió esta copia de la oferta. Y el tribunal dice, en ese sentido, no es posible verificar el primer requisito, que es que se haya presentado el documento con supuestamente información inexacta. Entonces, como no hay medio probatorio, no está la oferta, ¿no? El tribunal declaró que no correspondía aplicar la sanción, ¿no? Y señaló que bajo responsabilidad de la entidad, porque la entidad no había cumplido con remitir al tribunal la oferta, que en este caso se presentaba en físico, ¿no? Ahora que es electrónico, ya no, el tribunal ya no requiere, sino sencillamente la descarga del SEAS. La infracción de presentar documentos falsos. Un documento con información inexacta es aquel que lo que se está declarando no concuerda con la realidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso que vimos, ¿no? Que el supervisor inició el 10 de febrero, pero sin embargo no pudo iniciar el 10 de febrero porque aún no se había iniciado la obra. Eso es declarar algo inexacto. Un documento falso, ¿no? A criterio del tribunal, es aquel que
consultándose a la persona que lo emite, ¿no? Yo presento un documento, se consulta a la persona que ha emitido ese documento y la persona que supuestamente lo ha emitido dice, no, yo no lo emití. Para el tribunal, ese es un documento falso. O si la persona dice, sí, yo emití ese documento, pero ha sido adulterado, porque en ese documento dice, por ejemplo, 6 meses, ¿no? En el original dice 6 meses y en el que está, me han enviado a mí, dice 12 meses. Entonces, ha habido una adulteración del documento. O sea, para el tribunal, un documento falso es aquel que el emisor dice, no, yo no lo emití, o dice, sí lo emití, pero ha sido adulterado, ¿no? Y en este caso, se presentó una carta fianza, ¿no? Y la entidad que supuestamente había emitido esta carta fianza, ¿no? Señaló que ellos nunca lo habían emitido y que es más, no tienen dentro de sus productos financieros la emisión de fianzas, ¿no? Se consultó al señor Fernando Jiménez, que es el que suscribe la carta fianza, señalando que él no la había suscrito y que ellos no tienen productos financieros la emisión de carta fianza, por lo que se colige señala que esa carta fianza es un documento falso que se presentó para el perfeccionamiento del contrato. Por lo tanto, se dispuso la sanción del proveedor que presentó ese documento falso. En este otro caso, hay un documento que se presenta, que es una factura, ¿no? Que hace referencia a la ejecución de un contrato y cuando se le consulta al emisor de la factura, que es esta empresa, Chungar dice, oye, pero en ese documento, ¿no? Yo hago referencia a la orden de compra 496-741 y eso había cambiado, ¿no? O sea, en el documento que presenta el proveedor, dice, en esa factura, hace referencia a este contrato CH 2013-03, pero el documento verdadero, consultado al emisor, señala que no tiene este dato de contrato, sino orden número tal. O sea, ese documento ha sido adulterado. Además señala que se advierten otras divergencias tales como el formato y tipo de letra con el cual se han llenado las referidas facturas. Entonces es un documento adulterado. Quien lo emitió dice, oye, bueno, esa factura sí yo la he emitido, ¿no? Hay una factura que hemos emitido, pero no con la información que nos han enviado para verificar. Por lo tanto, el tribunal determina que es un documento adulterado o falso, por lo que corresponde aplicar sanción al proveedor de 41 meses y al mismo tiempo se remite copia de todo al Ministerio Público, ¿no? Por el delito, acá hay otro delito, información inexacta, hemos dicho que es delito contra la función jurisdiccional, acá se configuraría el delito contra la fe pública. Otro supuesto del presentación de documento falso señala que en este contexto dice SENASA, los documentos emitidos se piensa que fue adulterado, ¿no? El proveedor presentó un documento emitido por SENASA. Cuando se le consulta a SENASA, ¿no? SENASA dice, oye, yo he emitido ese documento, pero ha sido adulterado, ¿no? Ha sido adulterado en su contenido. Por lo tanto, también se configura el supuesto de presentación de información inexacta. Dice, se acredita que el documento analizado en materia de cuestionamiento es adulterado. Se sanciona al proveedor con 37 meses y lo mismo se envía al Ministerio Público para que determine la existencia de un delito o no y sea sancionado, ¿no? Presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados, o sea, en las licitaciones públicas y concursos públicos, luego de publicada el pliego de absolución de consultas y observaciones y las bases integradas, ¿no? Los participantes pueden solicitar la elevación al OCE del pliego de absolución de consultas y de las bases integradas en caso se determine que existe alguna infracción a la normativa, ¿no? Pero si se solicita esa elevación, ¿no? De manera maliciosa o manifiestamente, con fundamentos manifiestamente infundados, eso es una infracción que también
se sanciona. Ahora, yo reviso siempre las resoluciones del tribunal y hasta ahora no he encontrado, ¿no?, una resolución que sancione a un proveedor por esta infracción, ¿no? Porque es bastante subjetivo poder determinar si la solicitud de elevación es maliciosa o contiene, pues, fundamentos supuestos, un petitorio que está indebidamente sustentado, ¿no? Entonces, el tribunal, como en este caso, por ejemplo, declara no al lugar a la imposición de sanción. Dice, no obra en autos elementos de cargo suficientes que acrediten de forma fehaciente que los cuestionamientos realizados por el participante al pliego de la solución de consulta sean maliciosos o manifiestamente infundados, ¿no? Es bastante subjetivo poder acreditar esto, ¿no? Entonces, hasta ahora no he visto ninguna sanción por esta causal. Ahora, habíamos dicho que luego de que el tribunal emite su resolución determinando la sanción de un proveedor, el proveedor puede presentar, o el proveedor, o el contratista, o el supervisor, o el residente, pueden presentar una reconsideración, ¿no? Adjuntando una garantía. Y esta reconsideración tiene que acreditar debidamente, pues, de que corresponde que el tribunal revise el caso y, de ser el caso, exonere de la sanción o reduzca la sanción, ¿no? Pero en muchos casos el tribunal ratifica su decisión. Son muy pocos casos en el que el tribunal cambia su decisión, ¿no? Acá en este caso, por ejemplo, no corresponde amparar lo señalado por el impugnante, ya que nos encontramos ante información inexacta. Acá hay una evidencia de presentación de información inexacta, ¿no? Se presentó un recurso de reconsideración y la sala declaró infundada la reconsideración. O esta reconsideración la resuelve la misma sala, no va a otra sala, ¿no? También, pues, la misma sala, en muchos casos, no cambia su decisión, ¿no? Mantiene su postura, ¿no? En este caso, o como en este otro caso también, ¿no? Dice, en este caso se estaba pidiendo una reconsideración porque supuestamente no se había notificado debidamente al administrado, ¿no? Y dice que el impugnante no presentó argumentos, ¿no? Y estaba indicando que la cédula de notificación no había sido debidamente notificado, pero sin embargo el tribunal señala que no, que la cédula de notificación no tiene ningún defecto, que había habido una debida notificación y no se había quebrantado ningún derecho del administrado, ¿no? Entonces dice, no hay elementos de juicio por cuya virtud deba modificarse la decisión que adoptó la resolución, ni se han desvirtuado los argumentos expuestos por los cuales fue sancionado. Se declara infundada la reconsideración, ¿no? Y se ejecuta la garantía. Cuando se declara infundada la reconsideración, se ejecuta la garantía. Y los casos de prescripción, ¿no? Habíamos dicho que el tribunal hace un cómputo de los plazos. Por ejemplo, acá el 24 de junio se inició el cómputo de plazo con la interposición de la denuncia. El 24 de julio venció el plazo de prescripción, ¿no? O sea, a los 3 años de 2015, 2018, y recién el 22 de diciembre, ¿no? El 24 de julio se inició el cómputo del plazo para recuperar la prescripción, que fue el momento en que se cometió la infracción. El infractor cometió la infracción, valga la redundancia, el 24 de julio. Entonces, a los 3 años prescribe, ¿no? Pero recién el 22 de diciembre de 2020, la entidad notifica, ¿no? Al tribunal para que se inicie el procedimiento sancionador, pero ya había presentado la denuncia luego de vencido el plazo prescriptorio, porque hemos dicho que el plazo de prescripción se suspende con la interposición de la denuncia, ¿no? Si la denuncia se hubiera interpuesto antes del 24 de julio de 2018, se habría suspendido el plazo prescriptorio. Pero acá la denuncia se interpuso el 22 de diciembre de 2020, más de 2 años que ya había vencido el plazo de prescripción, ¿no? Por lo tanto, el tribunal declaró la prescripción
de la sanción. En este otro caso, igual, ¿no? El 18 de diciembre ya había vencido el plazo para sancionar y la denuncia se presenta recién en septiembre de 2020, ¿no? Un caso similar, ¿no? O sea, del 25 de enero de 2019 al 31 de julio de 2009, acá ocurrió el hecho a infraccionar, ¿no? Y la denuncia fue vencimiento de los 3 años ocurrieron el 25 de enero de 2019 y el 13 de julio de 2019. Esto es, dice, con anterioridad a la oportunidad, tomó conocimiento. O sea, ya había vencido el plazo prescriptorio. El plazo prescriptorio venció el 25 de enero y el 13 de julio. Y recién en el 24 de septiembre de 2020 se presenta la denuncia al tribunal, ya cuando había ocurrido el plazo prescriptorio. Entonces, nuevamente señala que no se sanciona al proveedor porque había vencido el plazo. Ahora, sin embargo, hemos visto pues que en muchos casos esto habíamos dicho que se suspende el plazo de prescripción, ¿no? En el tiempo desde la denuncia hasta que se emita la resolución. Y la resolución tiene que emitirse dentro de los 3 meses de que se remite a sala el expediente. Pero en este caso, por ejemplo, miren, la denuncia se pone en el año 2018, 21 de junio de 2018. O sea, acá se suspende el plazo prescriptorio. Y luego de miren, 2018, varios años, acá en el 2021 se remite a sala. O sea, desde el 17 de agosto, o sea, acá tenía 3 meses para emitir su resolución, ¿no? Y si no la emitía, se iniciaba nuevamente el cómputo del plazo de la prescripción. Pero sin embargo, acá dice, déjese sin efecto la remisión a sala. Entonces, acá se remitió a sala y acá se dejó sin efecto, ¿no? Cuando ya estaba, o sea, acá habían 17 de agosto, se remitió a sala y tenía 6 meses para emitir la resolución, ¿no? Vamos a ver acá. 3 meses. 3 meses tenía para emitir su resolución. Y acá, 7 de julio, 7 de 8, 17, justo a los 3 meses deja sin efecto. O sea, dejan sin efecto esta remisión a sala. O sea, ya debió emitir su resolución en este día y justo a los 3 meses, ¿no? Dejan sin efecto esto. Entonces se reinicia de nuevo el cómputo de los 3 meses. O sea, se dan cuenta esto medio, esas decisiones del tribunal, ¿no? Ya está por vencerse su plazo para que el tribunal emita su resolución y se reinicie el cómputo del plazo de prescripción, que posiblemente lleve a prescribir esto porque se inició en el 2018, ¿no? Y el tribunal acá dice, dejo sin efecto mi remisión a sala. O sea, tengo nuevamente, no sé cuándo, no he vuelto a revisar, pero no sé cuándo habrán remitido nuevamente a sala, ¿no? Para que se comience a computar nuevamente los plazos de 3 meses. Entonces, de esta manera se manipula un poco el vencimiento, ¿no? del plazo de prescripción, lo cual, en mi opinión, no es correcto, ¿no? Eso no debería ser así. El administrado no puede estar con una soga al cuello, ¿no? Esperando que prescriba o no su caso, ¿no? La prescripción debe cumplirse y debe ser de manera objetiva. Casos de individualización. En este caso, se individualizó a uno de los postores porque fue solamente esta empresa la que presentó un documento con información inexacta, que es la actualización del RNP, ¿no? Hubo empresas que se presentaron en consorcio, pero una de ellas no tenía actualizada su información en el RNP y antes se solicitaba una declaración jurada que diga sí tengo mi información actualizada en el RNP. Entonces, este proveedor la presentó
y se sanciona solamente a uno de ellos, porque los demás sí la tienen actualizada, ¿no? Esto es una individualización por la naturaleza de la infracción. En este otro caso es una individualización por la promesa de consorcio. En la promesa de consorcio se señalaba que el grupo Calixto tenía la obligación de elaborar la oferta. Acá se solicitó la individualización, pero el tribunal no la aceptó, la negó, ¿no? Porque el hecho de que yo diga elaborar la oferta, recopilar, no permite una individualización. Lo que tiene que decir es la promesa de consorcio que los documentos que se están presentando son de mi responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, yo me hago responsable por los documentos de la experiencia del postor, en ese caso sí, ¿no? Pero si yo digo, yo me hago responsable por elaborar la oferta, yo la elaboro, pero no estoy asumiendo una responsabilidad por los documentos que estamos presentando, ¿no? Por eso que lo que se coloque o se consigne en la promesa de consorcio tiene que ser clara para que permita, ¿no?, una individualización. Dice, tenía como obligación elaborar la oferta, pero no estaba referida al aporte del documento con información exacta, ¿no? Entonces ahí el tribunal no aceptó la individualización. Respecto a la acción contencioso administrativa, en este caso, un proveedor fue al Poder Judicial, ¿no? Y el Poder Judicial determinó que se revise nuevamente el caso para que aplique una graduación de la sanción. Y el tribunal sustituyó la sanción de inhabilitación, ¿no?, de 36 meses a 6 meses, porque también acá había habido una variación de la normativa, ¿no? Entonces, el proveedor acá se aplicó una sanción, fue al Poder Judicial y el Poder Judicial ordenó al tribunal que revise los actuados porque había que variar la sanción de 36 meses a 6 meses, ¿no? O sea, eso es para que también ustedes lo puedan revisar con detenimiento. Respecto a la redención de la sanción, les decía yo, ¿no?, que en muchos casos el tribunal está declarando improcedente o infundada la solicitud, ¿no? Las estuvo declarando improcedentes porque aún no había salido el decreto supremo que precisó cómo debía realizarse esa solicitud de redención, ¿no? Pero una vez que ya se emitió este decreto, ahora se están declarando infundadas varias de estas solicitudes de redención porque los proveedores que están solicitando la redención no están sustentando, ¿no?, que la infracción es producto del COVID-19. Muy bien, con eso terminamos la exposición del tema. En pantalla el modelo de certificado digital que van a recibir los que nos están siguiendo por GoToWebinar. Y estos son los certificados que emitimos nosotros, que son opcionales, que tienen un costo evidentemente, y podemos emitir un certificado por cada webinar al que han participado, o un solo certificado los que siguen o han seguido los 12 webinars principales y lo completan con los videos, o también pueden seguir los 12 a través de los videos, nos escriben y le damos acceso a los videos, ¿no? Verificamos su participación y podemos otorgar un certificado por 60 horas lectivas, o los que siguen 12 webinars principales y 8 complementarios de los 12 que estamos dictando, que vamos a dictar, ¿no? Se otorga un certificado por 120 horas lectivas, ¿no? Repito, estos certificados son opcionales para los que han participado en los webinars anteriores o completan también con los videos respectivos. En pantalla, información del servicio que les damos a nuestros clientes, el servicio de asesoría integral Licita Fácil, ¿no?, que cubre todas las fases del procedimiento de contratación por un pago fijo al mes. No incluye procedimientos sancionadores ese servicio, por si acaso. Y luego nuestros datos de contacto, la página de compras estatales de Licita Fácil, del servicio que les hablaba hace un instante. En esta web se publican todos nuestros seminarios. A las 11 de la noche cambia con la información del seminario de la próxima semana, que es mitos y verdades en las contrataciones del Estado. Mi correo personal, el correo de denuncias en caso tengan algún acto que comunicarnos por alguna irregularidad, y mi teléfono con WhatsApp y los accesos a las redes sociales.
Con eso doy por terminada la parte expositiva. Vamos a pasar a la sesión de preguntas, dando las gracias a los que nos siguen por Facebook Live, YouTube Live y LinkedIn. Ellos no tienen acceso a la sesión de preguntas. Nos quedamos con los que están en GoToWebinar. Gracias a los que están por Facebook Live, YouTube Live y LinkedIn. Y nos quedamos con los que están en GoToWebinar para la sesión de preguntas, solicitando que las preguntas estén referidas al tema del día de hoy, por favor. No veo manos levantadas, veo algunas preguntas en el chat. Vamos a leerlas para ver qué podemos decirles a los que están preguntando. A ver, ¿cuál es el tiempo que tiene el tribunal para resolver la sanción desde la interposición del requerimiento a un proveedor debido a que solicita una sanción? Como hemos visto, hemos desarrollado, ahí hay un flujo, ¿no? 10 días para notificar, 10 días que se revise, 10 días que pase a sala, ¿no? Pero esos plazos se pueden ir dilatando, ¿no? Porque y el plazo realmente se computa desde que se remita a sala, ¿no? Desde que se remita a sala, ¿no? Ya hay un plazo ahí sí que tiene el tribunal para emitir la resolución, pero a veces esa remisión a sala demora o inclusive como hemos visto en el último caso que les he mostrado, ¿no? Se declara que se deja sin efecto esa remisión a sala, entonces el plazo se vuelve a computar, ¿no? Entonces eso es algo que preocupa bastante, ¿no? Eh, a ver. La sala, dice, debe emitir su resolución de entre los 3 meses de recibido el expediente, ¿no? O sea, una vez que el expediente pasa a la sala, de ahí sí hay 3 meses para que la sala emita su resolución. Ahora, el problema es de que si no emite su resolución, no, no quiere decir que opera el silencio administrativo positivo, sino que se reanuda el plazo de prescripción, ¿no? O sea, cuidado con eso. Se puede solicitar que se sancione a los miembros del comité. El tribunal no sanciona a los miembros del comité. Puedes denunciarlo al órgano de control interno, a la Contraloría o a la Fiscalía, pero el Tribunal de Contrataciones del Estado no sanciona a los miembros de un comité de selección. Es procedente solicitar la renuncia por motivos de salud que imposibilite continuar con su función sin cumplir los 60 días. Soy jefe de supervisión. Claro, si es por cuestiones de salud, puedes solicitar tu renuncia, ¿no? Ni modo. Es un derecho porque estás en un tema de fuerza mayor. Los que quieran que les envíe copia de las diapositivas o el material que estamos presentando, por favor me escriben al correo, envíenme un correo y se las vamos a enviar. Por acá me están escribiendo algunos acá pidiendo copia de las diapositivas, pero ahorita no puedo enviarlas y posiblemente después me olvide, así que envíenme mejor un correo y luego se los envíe. Cuando sancionen a una persona jurídica para no ejercer actividades con el Estado, pero no impide al representante legal que sí puede ejecutar las mismas funciones con otra empresa. No entiendo la pregunta. Cuando sanciona a una persona natural con negocio, afecta directamente a la misma persona, representante legal, digo, con la persona jurídica, con persona natural, con negocio. A ver, hemos señalado que cuando cuando se sanciona a un proveedor, ¿no? Puede operar también algún impedimento que afecte, ¿no? Eso está en el, acá, en los literales L, O y S del artículo 11 de la ley, ¿no? O sea, puede haber alguna afectación, ¿no? A otras personas, sean naturales o jurídicas, ¿no? Por ejemplo, dice las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas que representan, las constituyen, dice, una sucesión, ¿no? O testaferro de otra persona impedida o inhabilitada. O sea, no puedo dar respuesta así, Alexander, tan cierta, porque cada caso de impedimento hay que evaluarlo, ¿no? Sería demasiado atrevido de mi parte de darte responder cada una de tus preguntas, porque cada caso tiene que ser evaluado. Por ejemplo, en el caso de los socios, tiene que haber una participación de porcentaje, ¿no? 30%. Hay que ver si se cumplen los supuestos que están en estos artículos. Por eso no me atrevo a darte una respuesta concreta. Cada caso, repito, tiene que ser evaluado.
Dice, con respecto al procedimiento sancionador, ¿qué sucede si los plazos no se respetan? Bueno, por lo general Arturo no los respeta el OCE, ¿no? Lamentablemente, el tribunal no los respeta. Nuevamente Germán me dice que le envíe a mi correo, pero no me dice qué. Envíame un correo, Germán, y te voy a enviar lo que quieras, ¿no? Las diapositivas o las resoluciones. Miguel Ángel Jiménez, buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta, Miguel Ángel? Buenas noches, doctor Oscar. Mire, quería hablar un tema de lo que nos ha pasado a nosotros como proveedores. Estamos nosotros admitidos para convenio Marcos, ¿no? Por Perú Compras. Pero ¿qué sucede? Hay una observación para subsanar, ¿no? Una entidad ha observado un bien que nosotros hemos entregado, ¿correcto? Llamamos a Perú Compras, pero nos han comunicado de que eso ya es una ejecución contractual, ¿no? La cual tenía que comunicarnos con la OCE. El tema está de que el plazo de la notificación ha sido el 28 de junio en el catálogo electrónico de Perú Compras, acuerdo marco. Y dentro de las reglas de operatividad no indica desde qué fecha computa el plazo que nos está pidiendo que subsane la entidad, pues, ¿no? Que nos está solicitando la entidad para subsanar dicha observación, porque nos dan 8 días. Entonces llamo a Perú Compra, me dice que me comunique con la OCE. Llamo a la OCE y nos han comunicado de que tampoco dice, ¿no? Simplemente dice que los proveedores pueden, las entidades pueden solicitar para que las entidades puedan subsanar dicha observación entre 5 a 8 días o en el caso, en lo peor de los casos, cuando es complejo, 15 días, pues, ¿no? Pero no indica desde qué fecha corre. Entonces, es ahí donde la señorita nos han comunicado de que podemos, ha citado una ley, la 2744, la cual indica que tiene que correr a partir del día siguiente, no desde el mismo día, pues, ¿no? Pero la entidad no, la entidad nos ha indicado no, corre desde el día que notifica, no desde el día siguiente. Entonces quería saber eso, cómo podría, pues. Los plazos se computan desde el día siguiente. O sea, si notifican hoy día, y, por ejemplo, te notifican hoy día y te dan 3 días para subsanar, mañana es tu primer día, ¿no? Mañana es tu primer día para subsanar, ¿no? Pasado mañana el segundo y traspasado el tercer día para subsanar, ¿no? Ahora, ¿Correcto? los plazos en la ejecución del contrato se computan como días calendario. Entonces, como mañana es viernes, tu Así tercer es. día sería domingo. Entonces, tú a más tardar, como la entidad no tiene domingo, tienes que presentar el lunes, tienes que subsanar el lunes, ¿no? Claro, por eso lo que pasa es que como hay un vacío ahí en la Pero, ley de pero si contratación, te notifican no hoy dice, día, hoy no es el primer día, mañana es el primer día. claro, pero no indicaba, o sea, yo le he leído, me han citado una ley de la ley de contratación a la 128. Entonces me dijeron que ahí indica el plazo que efectivamente las entidades pueden solicitar para que ustedes como proveedores puedan subsanar dicha observación, pero no indica textualmente desde qué fecha computa. Entonces lo que ha Bueno, no citado, tengo, no tengo, no tengo el artículo en mente ahorita, pero te digo porque yo lo sé, porque veo mucho de estos casos, ¿no? Y te digo, ¿no? Los plazos se computan, el plazo se inicia al día siguiente de notificado, ¿no? O sea, no es el mismo día. Yo recibo la notificación hoy día, mañana es mi primer día, me dan 3 días me dan 5 días, mañana es mi primer día. Sábado segundo, domingo tercero, lunes cuarto, martes 15. El martes quinto, el martes es el último día para que yo pueda subsanar las observaciones. ya ese Ahora, porque si no te han dado, si no te han dicho en la notificación, no te han puesto un plazo, tú tienes que comunicar, señores, ¿no? De acuerdo al artículo tal, que no lo tengo en mente, me parece que es el 150, 52, algo por ahí, debe ser. Los señores, de acuerdo al reglamento, ustedes tienen que darnos un plazo y no nos han establecido. Sírvase informarnos qué plazo tenemos para subsanar. Y mientras tanto ya tú vas avanzando, ¿no? Para que puedas subsanar claro, a tiempo. porque lo único que yo he citado, nosotros como hemos citado la ley 2744, ¿no? Del artículo No, 130. en el reglamento está, inclusive en tus propias bases debe decir el plazo Sí, para subsanar. En el correcto, reglamento listo. está, no lo tengo en mente, pero en el reglamento dice el plazo para subsanar. Ah, ya, listo, doctor. Gracias, muy amable, buenas noches. Carlos Palomino, habilita el micrófono, Carlos. Carlos.
No, doctor, muy buenas noches. Buenas noches, te escucho. Una consulta. Ahí, ¿cómo debo proceder en un proceso de licitación donde entré a subir un proceso, pero mi proceso estaba subido y no sé cómo? No entiendo a qué te refieres con proceso. Es una ¿A qué le licitación, llamas es proceso? ¿A qué una, le llamas proceso? No entiendo eso de mi proceso estaba subido. No entiendo qué quiere decir con proceso subido. es una licitación de un bien, del ¿Ya? suministro de un bien, ¿ya? Ujú. Y generalmente armas el expediente para poder subirlo en la noche. Tu oferta. Ajá, ¿Sí? la oferta. Elaboras tu oferta, ¿correcto? Claro, ¿Ya? elaborado la oferta, procedimos a ingresar con nuestra clave. Ujú, Bueno, había dos procesos consecutivos en 3 días distintos procesos. ujú. El día uno subimos uno, el día dos el otro proceso, pero lo habían subido ya a nuestro proceso, el del día anterior. Tu oferta. ¿Cómo se, mi oferta? Oferta. En ese caso, ¿cómo se procede? ¿Se Pero procede con una es denuncia? que nadie puede presentar la oferta por ti. Ustedes seguramente se han equivocado y en lugar de subirlo a un proceso lo han subido a otro. No, es que no hay nadie, no había nadie a esa hora que aparece subido. Rarísimo. Bueno, si es así, tendrías que presentar una queja al CEACE, pues a ver qué pasó, ¿no? Primera vez que escucho eso, ¿no? Y ya, ¿y cómo demostraría eso? Porque se supone que van a decir, oye, demuéstralo. Tú no tienes cómo demostrarlo. Quien va a tener que revisar es el CEACE, el OCE va a tener que revisar porque ellos tienen pues los accesos, ¿no? Todo sistema informático tiene medidas de protección que te dicen quién ingresó, a qué hora ingresó, con qué clave ingresó. Entonces el OCE va a revisar, ¿no? Y va a ver qué persona ha ingresado con tu clave y ha subido tu oferta, ¿no? Ah, ok, correcto. Ujú. Ok, esa no va a ser mi consulta, gracias. Ya, ok. Casos muy particulares. Arturo Carrasco, buenas noches. ¿Cuál es tu consulta, Arturo? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Sí, mire, con respecto a uno de los casos en particulares en los que nos dio de ejemplo, que se ve más preciso el tema de procedimiento sancionador, en el cual se habla de, ¿no? Durante cómo empieza el proceso y demás, que está en el artículo 260 y establece fechas, bueno, claro, días determinados, 10 días, 10 días más, que se siga un procedimiento y justo en el caso en particular que usted enseñó que había una diferencia, ¿no? De meses. En este caso, yo entiendo, ¿no? Que se explica y no es la primera vez que me comentan que el tribunal hace muchas veces esto para dilatar, ¿no? Para que no siga para que no siga el tiempo de prescripción. Pero en este caso, ¿hay algo que se puede hacer? O sea, yo tengo un caso similar en el que han pasado entre uno y otro 10 meses, entre el paso A al B, al C pasan 10 meses, 8 meses y se supone que solamente son 10 días. Bueno, lo único que quedaría, pues, presentar una queja, ¿no? Al órgano de control interno, y si sale la sanción, tendrías que irte al Poder Judicial, ¿no? A ver qué dice el Poder Judicial, ¿no? Porque evidentemente ahí se está actuando indebidamente, ¿no? Eso debería normarse, porque o sea, los proveedores están indefensos, pues, ¿no? El plazo prescriptorio debería cumplirse 3 meses. ¿No? Y no debería computarse desde el momento en que se remite a sala, ¿no? Sino desde el momento iniciado ya debe haber, pues, por ejemplo, 5 o 6 meses para que emita la resolución. Pero si tú le das la prerrogativa que el plazo se compute de los 3 meses que se remita a sala, como estamos viendo, pasa 1 año, 2 años, 3 años y nunca se remite a sala. Entonces el plazo prescriptorio sigue suspendido, ¿no? Y eso no es correcto, pues el plazo prescriptorio debería ser fijo, objetivo, ¿no? 6 meses, 9 meses, 1 año ya, pero que se establezca y que una vez que vence eso ya prescribió, ¿no? Claro, sí, es cierto. Ujú. Entiendo, gracias. Ok, ok, Arturo. Miguel Ángel Jiménez, buenas noches. ¿Tu pregunta? Doctor, buenas noches, Oscar. Mire, quería preguntar, nosotros, como proveedores de convenio marco, nosotros resolvemos órdenes de compra
¿no? Ya sea por mutuo acuerdo, ¿no? O por caso fortuito, fuerza mayor, bueno, de acuerdo a lo que dice la ley de contrataciones, pues, ¿no? Adjuntando pruebas fehacientes, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucede? He escuchado ahí que son 30 días, ¿no? Por ahí, compañeros, así que es 30 días que las entidades pueden, eh, impugnar en relación a la resolución que yo adjunto en este catálogo de acuerdos marcos, ¿no? Quería saber si en esos 30 días la entidad no responde a mi resolución, ¿se da por consentida o es que necesariamente nosotros como proveedores después de los 30 días tenemos que adjuntar nuevamente otro documento? No, porque he escuchado Claro, lo en que la pasa charla que usted es dijo, que pasado 30 días puede ser que la OCE nos sancione, ¿no? Algo así creo, no, no, entendí. no, 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 A de ver, repente no entendiste bien. Lo que a ver. pasa es que cuando se resuelve un contrato o una orden de compra por cualquier motivo, ¿no? Sí, Ya sea por incumplimiento o de mutuo acuerdo o por fuerza mayor, como dices tú, ¿no? O correcto, un sobreviviente, se resuelve una orden de compra o un contrato, ¿no? Las partes pueden someter a controversia esa resolución de la orden de compra del contrato. así Controversia, es, conciliación o arbitraje dentro de los 30 días siguientes, perdón, de notificados, los 30 días hábiles, ¿no? correcto. Pero si nadie somete a controversia esa resolución de la orden de compra o del contrato, esa resolución queda consentida. Ya es firme, ya nadie la puede mover. Eso es lo que ocurre. Ah, ya. Pero en el caso que Perú Compras, en su posición, ¿no? de fiscalizar o verificar si es que este proveedor adjuntó nuevamente una carta de resuelta, porque hay un estado que nosotros como proveedores tenemos, ¿no? En Perú Compras, ¿no? Nuevamente, subir el mismo documento de la resolución para ya cerrar, ¿no? Algo así. Pero no tendríamos nosotros problemas con la OCE o algo así, pues, ¿no? Que nos sancione. Si es una resolución que está debidamente sustentada, no había problemas ni para ti ni para el proveedor. Ah, Ahora, ok. si es una resolución irregular, ahí sí no, de modo, ¿no? Ahora, el proveedor tampoco no tiene ninguna implicancia en tanto la resolución no sea por culpa de él, ¿no? Si la resolución es por culpa del proveedor y culpa injustificada, en ese caso sí lo van a sancionar, ¿no? Pero si tú Mm, me dices que están resolviendo por fuerza mayor, por hecho sobreviviente caso y fortuito. debidamente sustentado, no hay sanción para nadie, ¿no? Si es que está bien sustentado, ni para ti ni para el proveedor. Aún así, si la resolución ha sido notificada a la entidad mediante el portal Acuerdos Marcos hace un año y recién la entidad o Perú Compra se percata, aún así, ¿no? O Claro, claro, no tiene nada que ver. Ujú. ya. Ok, doctor. Gracias, doctor Ojeda. Ya, ok. Javier Espejo, estás con la mano levantada, habilita tu micrófono si vas a hacer una consulta. Dice, ¿hay posibilidad de reducir el tiempo de una sanción, en este caso que generalmente es de 3 años? Si se contratan los servicios de un especialista o la aplicación de la sanción no tenga diferencia si se contratan los servicios. No entiendo la pregunta, Javier, pero si el tribunal emite una resolución, ¿no? Determinando la sanción, tú puedes presentar una reconsideración debidamente sustentada para pedir que te rebajen esa sanción, pero tienes que sustentar y el tribunal va a analizar si efectivamente procede la reducción de la sanción, ¿no? Ahora, luego de que ha pasado el plazo para presentar la prescripción, evidentemente ya no podrías pedir una, una, una rebaja de la sanción, no solamente te quedaría irte a un contencioso administrativo. Carlos Goicochea, habilita tu micrófono, Carlos. Carlos, buenas noches. No, está con la mano levantada. Luz Marina, habilita tu micrófono, Luz Marina. Última pregunta ya, Luz Buenas Marina. noches. Te escucho, Sí, Luz Marina. buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, quería hacer una consulta. Yo me he presentado a una licitación pública, es una LP, y bueno, hubo una observación en la OCE y eliminaron el tema de las muestras. Entonces todos entramos a concurso de precio, sin muestra.
Y en el concurso de muestra, de precios, ¿no? Todavía no han dado la buena pro, pero me entero de que hay un proveedor que se ha equivocado en su propuesta económica. Como era por precios unitarios y había que poner los bienes por años, y hay un bien que se ha equivocado. En vez de ponerle año 22, le ha puesto año 23, ¿no? Y así hay otro señor que también se ha equivocado en el plazo de entrega. ¿Cómo todo eso si todavía no se publica? ¿Ah? Veo raro, está. ¿Cómo tú te No, enteras de la información de otros porque proveedores? me ha llamado el proveedor a mí, me ha llamado. Luz, ¿cómo hago? Elevo mi observación, me han observado, me dice. Entonces, por eso yo me enteré que ella se había Les ha equivocado. notificado y les ha dicho que hay errores en su oferta. Sí, por eso digo. La única manera que la entidad los notifique es que, porque está pidiendo que subsanen su oferta. Subsane. Doctor, mi pregunta es, ¿se puede subsanar la propuesta económica, así sea un puntito? La propuesta económica no se puede subsanar en lo que se refiere al precio, pero otros conceptos que no alteren el contenido de la oferta podrían ser subsanados por el principio de eficiencia. Ah, porque ella se equivocó en un número, pues, ¿no? O sea, en vez de poner año 22, ha puesto año 23. Aplicando el principio de eficiencia se podría subsanar alguna información en la oferta económica distinta al precio. Ah, ya, porque a mí me parecía que eso no se podía hacer, ¿no? Porque en otros casos a mí me sacaron por un puntito. Cada caso particular hay que evaluarlo, ¿no? Si se nota que el error es un error así objetivamente material, se puede subsanar. Ahora, si es un error, yo he visto casos, por ejemplo, donde habría que poner metros cuadrados y en lugar de metros cuadrados se puso metros cúbicos. En ese caso no se permite la subsanación porque el error sí es grave, ¿no? Y determinaría que se altere lo que está ofertando porque el proveedor ofertó metros cuadrados. Pero si, por ejemplo, claro. Me piden cemento y yo en lugar de cemento pongo celento, en lugar de una M puse una L. Eso sí se puede subsanar, pues, porque se entiende que es un error de tipeo. No, pues digo, cada caso particular tiene que ser evaluado. Yo te estoy dando una respuesta en genérico, porque no sé exactamente, y creo que ni tú tampoco sabes cuál es el error, porque me estás hablando de un punto, ¿no? O sea, claro, pero ella me llama, pues, la secretaria, y me dice, Luz, yo me he equivocado en el detalle de los precios, había un bien que había que poner año 22, y yo le he puesto año 23, y me han hecho subsanar. Ay, felizmente me salvé, me dice ella, ¿no? No sabía por eso es que yo digo, no puedo saber qué tan importante era eso del año 22 o año 23, no puedo opinar. Tendría que saber qué tan importante. Porque, por ejemplo, ¿no? Es importante, doctor, porque eran bienes del año 21, por decir, es de zapatos, ¿no? Para el uniforme del año 2021, tanto el precio detallado. Para uniformes del año 22. A ver, es que ¿no? Así era. Es que ahí, en ese caso, en mi opinión, no es importante, porque se supone que el proceso, ¿no? Es para uniformes para de año 21 y 22. Era 2 años juntos. 21 y 22. Y estamos en el 23. Y ella, en vez de poner los uniformes del año 22, le puso uniformes del año 23. Pero ellos están... ¿Y había diferencias en los uniformes? Claro, diferentes. Bueno, si tú, bueno, digo, cada caso tiene que ser evaluado en particular. O sea, no puedo darte una respuesta concreta sin revisar los documentos del proceso, ¿no? O sea, ahora yo tú me estoy preguntas, esperando ¿se puede subsanar? Claro. Sí, se puede subsanar, pero hay que evaluar cada caso en particular. No sabría decirte, Luz Marina, lamentablemente, te estoy dando respuestas en genérico. Ahora yo estoy esperando que se dé el resultado para poder hacer, pues, ¿no? Mi reclamo, porque en otras ocasiones yo me pude haber equivocado una cosita chiquita en el título y me han sacado. No me han perdonado nada. Bueno, como te digo, hay cosas que se pueden subsanar, pero cada caso
cada caso tiene que ser evaluado de forma particular. Jorge, buenas noches. Jorge Zunco, todavía hay 2 manos levantadas. Voy a resolver las 2 últimas preguntas. A ver, Jorge Zunco, rapidito, por favor, Jorge. No. Buenas noches, doctor. Ya, dime, ¿Me Jorge, copian? Buenas sí, noches. rápido, Mire, por favor. es factible que una entidad otorgue la buena pro, se da 8 días de acuerdo a la ley, y cuando se va a firmar el contrato le dice que lo ha anulado, Sí, es pero le posible. entrega la buena pro al segundo postor. ¿Es factible eso? Sí, es posible, pero antes de haber hecho eso, la entidad ha tenido que notificarle a esta persona que está siendo afectada que hay un vicio de nulidad y que se pronuncie al respecto. No se puede otorgar, no se puede declarar la nulidad que está afectando a alguien si es que primero a esa persona que le está afectando no se le notifica y se le pide su opinión. Si no se ha hecho eso, tú podrías impugnar esa resolución de nulidad. Ítalo, la última pregunta, Ítalo, buenas noches. Doctor, buenas noches. Una consulta. Considerando que no he estado presente en las anteriores capacitaciones que usted brinda, ¿qué posibilidad hay de acceder a este tipo de charlas que usted ha brindado en este calendario 2023? Envíeme un correo, por favor. Envíeme un correo, al final está mi correo en la pantalla, osarabia, y vamos a darle los accesos a los videos. ¿Ya? Se lo agradezco, doctor, se lo agradezco. Permiso. Encantado, señor. Muy bien, amigos, les agradezco mucho su asistencia. No se olviden que la próxima semana no dictamos jueves, sino martes. Vamos a dictar el martes 11, el último seminario de esta serie, que tiene como título Mitos y Verdades en las Contrataciones del Estado. Que tengan un buen fin de semana.